¿Alguien sabe quién fue Virchow? ¿O qué fue considerado? Padre de patología. Virchow, en esa época, decía, toda célula proviene de otra. Y en función de este conocimiento básico, se hizo el estudio de la parte celular, conocer el tejido y después cómo se alteraba el tejido. El tiempo ha cambiado y nos ha llevado a conocer mejor la parte histológica, y agradezco de ahora el esfuerzo que ha tenido el doctor Danilo de conseguirse una lectura que espero no sea ocultado por ninguno de ustedes, porque estamos en el siglo XXI y el que no sepa inglés tiene una herramienta bastante sencilla de cualquier traductor, puede hacerlo. No es una lectura demasiado extensa, pero muy interesante, como vamos a verlo en las siguientes partes de esto, ¿no? Esto son células. Este es un frotis cérvico-vaginal, lo que se conoce como el Papa Nicolau, ¿sí? Estas células no tendrían importancia si es que no tenemos el conocimiento previo de que esas células se fusionan, están fusionadas, están en una distribución determinada, tienen una forma y característica determinada y van a cumplir una función. Y no se entendería nada si es que estas células no son localizadas mentalmente en nuestro cerebro y procesado, que van a formar una zona de unión, como lo vamos a ver. Quizás es lo más importante, por eso he puesto al final el aparato reproductor femenino, porque creo que lo más importante es la mujer. Sin la mujer no podríamos tener generaciones. Y en nuestra población cada vez se ve diezmada. ¿Por qué? Porque hay cáncer y hay mucha muerte. Porque no se conoce lo básico, que hay una zona de transformación de un epitelio cilíndrico a un epitelio poliestratificado. Cómo vamos engranando la parte estructural con la función y cómo esa función se altera. Después de conocer bien una célula y después su organización y cómo está determinada, vamos a ver órganos y después determinamos sistemas o aparatos. Esa va a ser la secuencia. La primera parte exclusivamente de tejidos y la segunda vamos a entrar ya en la parte de sistemas y aparatos. Fíjense, hay cortes histológicos incluidos en parafina. Estos se van a colorear con diferentes colorantes, cada uno de ellos con un proceso determinado que va a determinar la característica de ese tejido a estudiar. Un ejemplo bastante sencillo: no podemos reconocer el tejido graso si es que no tenemos una coloración especial, Lugol, ¿no? En este caso Lugol o Sudán, para poder identificar esas células, porque la hematoxilina y eosina no nos ayuda para ver algunas estructuras como es el tejido graso. Y otras técnicas de coloración que son muy específicas para algunos procesos o procedimientos que uno quiere encontrar para el diagnóstico de los pacientes, ¿sí? Bien. Y el tiempo cambió. Hemos llegado pues a la parte molecular. Ahora se hace un corte histológico, se saca una parafina, se coloca el tejido en parafina, y después este tejido ni siquiera ya es procesado y con técnicas, es inmediatamente pasado a un equipo especial donde se va a sacar partes celulares de ese tejido, y ni siquiera va a quedar ahí con las partes celulares, va a sacarse componentes moleculares del núcleo, y esto va a ser identificado en un código especial en parafina para poder identificar si hay algún tipo de codificación equívoca, o que podría ser un precáncer o un cáncer determinado. Eso es la histoquímica que ustedes revisarán posteriormente, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Doctor, ¿Sí? ¿cómo es el método de Parkinson?
La coloración de Van Helsing es específicamente para lo que estructuras celulares diferenciales, para ver funcionalidad. Por ejemplo, se emplea para procesos de problemas de fisiopatología, de problemas tumorales, y nos ayuda a identificar con esa técnica. Es muy especial para identificar tipos celulares, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, con hematocilina y eosina no podemos reconocer, por decir, en páncreas podemos reconocer solamente alfa y beta. Todas las demás 3 o 4 tipos celulares que hay en páncreas no lo podemos reconocer. En cambio, con esa técnica podemos identificar, ¿no? Es por decir un ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Cuando hablamos de epitelio, recuerden ustedes que tenemos que ordenarnos, y acá está pues cómo está separado lo que ustedes van a aprender en esa clase, en esas subunidades de lo que vendría a ser, ¿no? Características, funciones, clasificación, ¿no? En la variedad de cada tipo de epitelio, la célula como componente de un todo, y finalmente lo que vendríamos a corresponder las uniones celulares y las moléculas relacionadas a él. Comenzamos con las características y funciones. Creo que antes que desarrollemos esto, creo que todos ustedes tienen acceso a la biblioteca virtual de la facultad. Ahí hay 7 textos de histología que ustedes pueden utilizar en cualquier momento y que deberían revisarlo. Recuerden ustedes, por favor, que toda esta información yo no la he sacado exclusivamente del Gardner, que principalmente es el Gardner que he utilizado, sí, pero no es exclusivo del Gardner. Hay algunos tópicos que están puestos de otros textos y que he hecho un consenso en algunas cosas importantes. He dejado de lado lo que el Gardner dice, pero en otras he dado prioridad. Lo dije antes del examen parcial y antes del examen final el semestre pasado. Las preguntas van a venir exclusivamente del Gardner. Sin embargo, lo que yo digo en la clase teórica y que está, por así, refrendado en PPT, es la base para que ustedes puedan responder. Yo no he inventado esta información es la que he recopilado de varios textos. Entonces, cualquier aclaración, por favor, en su momento, la próxima semana o probablemente esta semana, si no es el día de feriado, debo hacer llegar a su compañero las clases de conectivo. ¿Para qué? Para que ustedes estén adelantados y puedan revisar la clase antes. Me han ofrecido contar con un micro adicional. ¿Por qué? Porque voy a ir pasando para que ustedes contesten. Y el que no contesta lo consideraré como ausente o veré alguna estrategia para que ustedes revisen. Porque no puedo yo estar hablando solo. Necesito saber si ustedes han revisado. Necesito que vayan estudiando. Van a ver en las siguientes diapositivas que estoy dejando tareas. Voy a ver si están queriendo estudiar, y he dejado una lectura incluso de teoría, porque esa lectura de teoría complementa lo que se tendría que decir en la clase. La clase solamente es para dar pautas para que ustedes revisen el tema. Entonces recuerden, el epitelio tiene un origen a nivel blastodérmico de las 3 capas. No es solamente ectodermal, sino las 3 capas. La ubicación puede estar está en todas las superficies, excepto a nivel de cartílago, ¿no? ¿Qué más? Esmalte y superficie anterior del iris. Exacto. Por favor, recuerden eso.
he puesto algunas veces preguntas explicadas así, puestas en el PPT y no ha sido contestado. Cuando yo traiga la clase, cuando dé la clase de cognitivo, voy a agarrar y voy a decirles cosas que de repente no van a estar en el PPT y que ustedes tendrían que complementar. Esa clase debería haberla hecho el martes que viene, es feriado y por eso estoy adelantando solamente. Sin embargo, por favor, para la clase cognitivo, ustedes tienen que leer, porque el PPT solamente va a ser referencial, no va a ser exclusivo para las preguntas que voy a ponerle. Entonces, de repente, el PPT que voy a utilizar para la clase, voy a poner cosas adicionales. Y esas adicionales pueden ser las preguntas. Y dentro de esas cosas adicionales, probablemente, cosas habladas y no en el PPT, en la diapositiva. ¿Con qué finalidad lo hago? Para que revisen con anticipación, para que estén atentos en la clase y que tomen las notas correspondientes si fuera el caso. ¿Cómo se renueva ese tejido? A través de mitosis, ¿no? Recuerden, epitelio no tiene irrigación, todo es a través de la difusión del tejido subyacente. ¿Cuál es el tejido subyacente? Conectivo, ¿sí? Entonces, a través de su difusión de este tejido va al epitelial para nutrirse. No tiene sustancia intercelular. La unión de las moléculas de adhesión celular es importantísima para poder cohesionar a este tejido epitelial. Y acá intervienen los complejos de unión. Recuerden, el anclaje viene a ser el epitelio, la capa más profunda de este epitelio va a estar fusionada a una zona conocida como lámina basal, va a anclarse, va a fijarse a través de la lámina basal, ¿sí? Hay una polaridad, sí, estructural y funcional. Y esta polaridad nos va a permitir conocer, cuando hagan ustedes fisiología, cómo interviene esta polaridad y esta funcionalidad de este epitelio. Porque estoy hablando de epitelio, está en todas las zonas de nuestro organismo. Por ejemplo, desde la parte más externa hasta la parte más profunda, desde la superficie hasta el órgano más interno, va a contener un epitelio. Vamos a tener vasos sanguíneos, vamos a tener estructuras glandulares que van a ser parte de este epitelio. Y cuando ustedes hagan el capítulo más difícil de fisiología, es aparte endocrino, es renal. Van a tener que recordar muy bien cuando hagamos la clase de renal, el túbulo renal, en sus porciones del epitelio que tiene, simple plano, como ese simple plano se hace cúbico, como ese cúbico se hace con superficies irregulares. ¿Y para qué sirve esa superficie? Lo verán ya en la parte funcional del curso de fisiología. Pero tenemos que entender que es importante la parte estructural como lo estamos hablando hoy día, ¿sí? Las funciones de los epitelios es muy variada. Y la función no es que todos los epitelios tienen todas estas funciones con estas siglas. No, algunos epitelios tienen una y otra función y algunos no tienen ninguna de las anteriores, solamente la que posee como muy peculiar o individual. Yo lo pongo así para que, si les gusta un poco la mnemotecnia, la utilicen. Sin embargo, les puede servir para revisar o repasar en el examen. Pueden poner nombres, una frase, un símbolo y tratar de desarrollarlo para fijar el conocimiento. Ejemplo, tenemos que la protección de qué viene a ser de la piel, ¿no? Del espejo de dedo, por así decirlo, de toda la superficie de la piel. La absorción, intestino, ¿sí? No necesito poner toda la palabra. Transporte de material, los hilos. Y los hilos están en diferentes localizaciones, ¿no? Especialmente en el aparato respiratorio. En el reproductor femenino también,
el masculino, secreción, Glándulas. todo lo que es glándulas, la excreción renal, el intercambio alveolo, ¿no? Y finalmente deslizamiento serosis. Si nosotros vamos a desmenuzar este conocimiento, se van a dar cuenta por qué tiene que haber entre la superficie cardíaca y pulmonar un mesotelio. Porque si no hubiera mesotelio, esa capa tan delgada, pero importantísima, no podría deslizarse en cada contracción del corazón o en cada expansión que puede tener el pulmón. Si la capacidad de esa hoja tan pequeña, con su característica importante, va a permitir transfundir moléculas de oxígeno o anhídrido carbónico, no podríamos tener la función de respiración celular, ¿sí? Si la excreción, ese túbulo renal, que en su primera porción es cúbica, es un epitelio cúbico. ¿Por qué es cúbico? Porque va a permitir el paso de todas las sustancias y que va a tener una capacidad por los componentes que tiene ese tipo de epitelio para dar la función correspondiente de filtración. Entonces, cada una de estas funciones tiene una razón y una estructura de por medio para que se dé. Y acá vamos a ver en este esquema, tenemos simple plano, ¿no? Cúbico, cilíndrico. ¿Cómo podemos identificar uno de otro? De acuerdo a la forma del núcleo y de su citoplasma. Hablamos de un epitelio simple plano si el núcleo es discretamente ovoideo o aplanado y la superficie es elongada, distendida, distribuida como de esta forma. Hablamos de un cúbico si vemos un núcleo esferoidal redondo y que casi todos los componentes de este epitelio o de estas células van a ser cuboidales o cúbicas. Y hablamos de un cilíndrico si es que el núcleo está basal, tenemos acá, este es basal y este es luminal, ¿sí? Basal, si es que está cerca a nivel de la membrana basal, y si está luminal cerca hacia la luz o zona libre. Pseudoestratificado, los núcleos están en diferente posición. No es que haya varias capas, sino que el núcleo está, algunos están más bajo, otros más arriba, intermedio, dándonos la apariencia de varias capas, por eso es pseudoestratificado. Y los otros componentes que se ven acá en las imágenes siguientes, ¿no? Tenemos entonces unos epitelios simples y unos epitelios compuestos. Algunos autores hablan de poliestratificados, otros compuestos. Seguimos entonces con la variedad de cada tipo de epitelio. Monoestratificados. En alguna oportunidad, cuando recién comenzamos en la facultad a dar clases, algunos alumnos protestaban que por qué le poníamos otra lámina de lo que no era glomérulo renal para epitelio simple plano. ¿Por qué se les pedía identificar un capilar, que es un epitelio simple plano, y no lo que era pues el glomérulo renal? Entonces, si nosotros abstraemos esa información de la biología y todos ustedes tienen un conocimiento previo, si uno puede hablar de una bolita, de un globito, de una estructura con una denominación simple, tenemos que referirnos a estructuras más o menos establecidas: esferoidal, cilíndrica, aplanada, cúbica, etc. Tenemos que sabernos expresar. Ya estamos en medicina. Lo que hicieron el año anterior fue prepararse para estudiar medicina. A partir de ahora, todo lo que van a estudiar y expresarse tiene que ser de acuerdo al léxico de lo que van a ser ustedes médicos en un futuro, ¿sí? Entonces tenemos esos tres tipos de epitelio: monoestratificado, plano,
cúbico y cilíndrico. Acá lo vemos, simplemente en un corte. Pero acá hay que hacer la salvedad. Estamos viendo estructuras tubulares. Podríamos ver otras estructuras que no son tubulares, solamente superficie. Y vamos a tener otra característica, pero en sí va a ser lo mismo. El núcleo va a determinar si estamos plano, cúbico o cilíndrico, de acuerdo a la ubicación del núcleo también, ¿sí? Y la forma que lo contiene el citoplasma nos va a dar si es lo respectivo. Y veamos para lo que les estaba diciendo no hace un instante, epitelio simple plano. Esta diapositiva está un poco consolidado de lo que vendría a ser el epitelio simple plano. Fíjense, plano, plano, plano. Todos esos cortes histológicos van a tener diferentes estructuras que van a tener epitelio simple plano. Veamos, acá tenemos un capilar. Ese capilar tiene 1, 2, 3 núcleos. ¿Cómo identifico que son núcleos? Son estructuras ovoideas que protruyen hacia la luz. Acá tenemos otro epitelio. Este es una arteriola de pequeño calibre. Acá igual, este es su núcleo. Acá tiene otro núcleo. El núcleo de una célula plana es un núcleo aplanado, pignótico, muy oscuro, y no vamos a poder visualizar su citoplasma. El citoplasma es tan escaso, tan aplanado, que no lo podemos identificar. Igual acá. Eso es parte de un tejido vascular. Este es de un riñón, este es el glomérulo renal. Y el alumno de medicina debe saber lo siguiente, ¿no? ¿Dónde hay un epitelio simple plano? Riñón. No. Tenemos que hablar de esa forma. Síganme la secuencia. El epitelio simple plano está en el riñón. ¿En qué parte? No. ¿En qué zona del riñón? ¿En qué zona del riñón? En la corteza renal. ¿En qué capa del riñón o zona? Corteza renal. ¿Y en la corteza renal, en qué estructura encontramos este epitelio simple plano? En los glomérulos renales. Pero el glomérulo renal es una estructura muy grande y que tiene muchas partes. ¿En qué parte del glomérulo renal? En la cápsula de Bowman, que vendría a ser esta. Esa es la cápsula de Bowman. ¿Pero es toda la cápsula de Bowman? No, exclusivamente en la hoja parietal. La hoja parietal. Conclusión. Recuerden, cuando vamos a hablar, tenemos que hablar adecuadamente. Por decir, la córnea, el epitelio simple plano, ¿en dónde está? ¿En la córnea? Sí, está bien. ¿En qué parte de la córnea? En la cámara. En la cámara posterior. Porque la cámara anterior es la que tenemos, es la que es un poliestratificado plano. ¿Sí? En la cámara anterior, la parte anterior es poliestratificado plano. Porque si nos rozamos, se descama un poquito, pero no perdemos la vista. En cambio, si fuera a la inversa, imagínense. ¿Sí? Entonces, cuando nos refiramos pulmón, epitelio simple plano, sí, ¿pero en qué parte? En el alveolo. ¿De acuerdo? En cualquier estructura vascular vamos a encontrar también, o en cualquier estructura, cualquier órgano que esté irrigado, vamos a encontrar estructuras vasculares. Ahí está el epitelio simple plano. En el corazón, el epitelio simple plano. ¿En dónde? ¿En el mesotelio? ¿En el endotelio? Sí, en el endotelio, claro. El término preciso sería, está en las 3 capas, está en las 3 capas, en el endocardio, en el miocardio y en el pericardio. ¿Por qué? En el endocardio está a nivel del endotelio, la capa más interna del corazón, en donde están las cavidades, ahí está el endotelio. En el miocardio, ¿en dónde está? En pleno tejido muscular, porque ahí hay vasos sanguíneos, probablemente algunos pequeños como estos,
que están irrigando al tejido muscular que está allí. En el pericardio, ¿por qué también está? Porque en el pericardio también hay vasos sanguíneos. Entonces, en todas las capas del corazón podemos encontrar epitelio simple plano. ¿Sí? Acá, esta es una arteria y esta es una vena. Esta es una vena. En todo. Recuerden, el corazón, desde el corazón, que es la estructura más grande del corazón, del aparato cardiovascular, tiene epitelio simple plano, el endotelio. ¿Sí? Tanto la parte arterial como venosa, epitelio simple plano, que está revestido por endotelio. A diferencia que también, igual, toda la estructura venosa también está recubierto por un endotelio, que es también simple plano. ¿Y la tercera tendría que ser del sistema respiratorio alveolos? Alveolos, sí. ¿Alveolos? Alveolos pulmonares, ¿sí? Y esto es cualquier órgano donde encontramos pues estructuras tubulares que podemos encontrar ahí epitelio simple plano. ¿Sí? Cuando ustedes estudien, y una de las preguntas de la guía está diferente de la del semestre pasado, por favor, no vayan a pensar de que es el mismo cuestionario. He puesto y le he enviado hoy día al delegado la primera parte, la primera clase de práctica, tanto en el PPT como en el cuestionario, y están con preguntas diferentes. Una de las preguntas es que ustedes pongan 4 localizaciones, no me pongan riñón, pulmón, ojo, tienen que poner en qué parte del riñón, en qué zona del riñón, en qué estructura del riñón, si es el caso. Sí, sé que van a poner ese ejemplo. Cúbico. Fíjense, en lo anterior, todas las características que teníamos eran más para la parte circulatoria, el transporte, para la parte de la difusión de gases, ¿no? Pero acá estamos en otro tipo de tejido epitelial, cúbico. ¿Qué ven ustedes acá? Sustancia. ¿Qué ven ustedes acá? Estructuras. ¿Qué ven acá? Conductos. Entonces ya no es la misma función del epitelio plano. Acá se parte de la producción de sustancias. Ejemplo, tiroides. En el folículo tiroideo de la tiroides vamos a encontrar revestidos los folículos por un epitelio simple cúbico. ¿Por qué decimos que es cúbico? Fíjense los núcleos esferoidales. No lo distinguimos bien por la imagen, pero cuando ustedes vean, espero en el microscopio pueden identificar núcleo bien redondeado, esferoidal, y el citoplasma más o menos homogéneo en todas sus partes. La estructura central es lo que produce ese epitelio. Luego tenemos acá, ¿qué órgano es? ¿Quién sabe? ¿Tubo uterino? No, es ovario. Ovario. En el ovario que tenemos, un montón de estructuras foliculares. Hoy día no interesa de que ustedes sepan cuál es cuál. Lo importante es que vean. Pero acá tenemos varios tipos de epitelios simples. Acá tenemos plano y acá tenemos cúbico. Miren. Plano. Acá tenemos una arteriola, también está plano. Pero acá ya vemos células, los núcleos con forma esferoidal, entonces epitelio simple cúbico. Entonces, en el ovario, ¿en dónde se encuentra el epitelio simple cúbico? En la corteza ovárica. ¿Sí? ¿En qué parte de la corteza ovárica? ¿O en qué estructura? En los folículos. Ahora, ¿en qué tipo de folículos? Ahí está la respuesta, ¿no? Primordiales o primarios. Los primordiales son planos, ¿no? A partir de allí ya se hace secundario y otros ya se hace cúbico, y hay incluso poliestratificado cúbico. Y luego tenemos que este epitelio ya no es para producir, ya no es para albergar,
y también producir sustancias, sino acá es para conducir. Este es un epidídimo, ¿no? Este es un epidídimo. No es testículo, sino es epidídimo. Si lo miramos a mayor aumento vamos a ver los estereocilios, pero es un epitelio cúbico, ¿no? Con estereocilios. Cilíndrico. ¿Qué vemos acá? ¿Qué forma tiene? No. ¿Qué células son? Son cilíndricas, no, pero digo, ¿qué forma tienen esas estructuras? ¿Perdón? Cepillo, sí, también, pero estas estructuras digitiformes, ¿no? O poliáceas. Esto es la superficie de un intestino, ¿no? Intestino delgado, fíjense. Acá está una pequeña porción, se está viendo a mayor aumento. Exacto, ¿no? Y acá está a mucho mayor aumento. Vemos, esto es el epitelio cilíndrico localizado en vellosidad intestinal del intestino delgado, puede ser. Y acá vemos otra vista solamente de una vellosidad. Cilíndrico. Cuando hagan su cuestionario, respondan su cuestionario, tienen que especificar el lugar, en qué órgano está, en qué porción o zona del órgano, en qué estructura de esa zona y cuál es la característica, ¿no? También es una vellosidad. Esta es una vellosidad. ¿Qué tipo de coloraciones? Esta hematocilina eosina solamente que está más cargada de basofilia que la otra, ¿no? No es porque tenga alguna función en especial, simplemente está más coloreada, por así decirlo. Solamente para ver los esquemas, fíjense, la diferencia en un epitelio pseudoestratificado transicional, y acá lo vemos mucho mejor, en un corte histológico. Lo que yo le decía, este núcleo es de una célula que va hasta la base. Este núcleo es de otra célula que va de arriba hasta la base. ¿Sí? ¿Alguien quiere añadir información, creo? A ver. ¿Esto qué vendría a ser? ¿Es un folículo? No. ¿Quién da más? ¿Perdón? ¿Folículo de Graf? No. Si yo estoy pensando en folículo de Graf, tengo que ver una cavidad grande. Es testículo. Ahí está básicamente los espermatozoides. Claro. ¿Testículo? No. ¿Por qué? Porque fíjense, acá está bien delimitado la luz. Y si fuera testículo, la luz sería irregular. ¿Quién dice otra alternativa? Epidídimo. Cuando ustedes se imaginan un epidídimo, es diferente la cola y la cabeza. Es diferente la porción inicial a la porción final. En función de eso, vamos a ver lo que vimos en la lámina anterior, que era cilíndrico. Acá es un pseudoestratificado cilíndrico. Pero la diferencia es que acá se nota muy bien el borde. Acá sí se notan los estereocilios que sirven para movilizar a estos espermatozoides. ¿Sí? Todo lo que está en el centro son espermatozoides. Pero este es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, como en este caso, que es, el primer caso es, ¿qué órgano? ¿Alguien sabe? Tráquea, ¿no es cierto? La superficie tiene también cilios en la superficie. Y este transicional, ¿cuál es? Vejiga, ¿no? Vejiga. Fíjense, acá forma globosa, acá bastante distendido. Esa estructura no se ve aplanado, porque probablemente ¿en qué condición está este órgano? ¿Quién me dice? ¿Esa vejiga en qué condición fisiológica está?
relajada, ¿no? Está distendido. Es como un globo que se ha desinflado, igualito es así. Pero si estuviera hinchado, estuviera lleno de orina, se verían planas estas células, que serían distendidas. ¿Sí? No se olviden, epitelios pseudoestratificados y transicionales en el útero. Los poliestratificados, ¿no? Los planos, los cúbicos, los cilíndricos y los polimorfos o transicionales. Esta lista es solamente referencial, porque ustedes tienen mucha más que eso. Y de ahí lo importante para cada uno de ustedes. Les he pedido a los profesores de práctica, que ayer tuvimos reunión, que la explicación es al inicio. Ustedes tienen 5 minutos de tolerancia para llegar a la clase práctica, igual que el seminario. Después de esos 5 minutos comienza la explicación. Tanto en el caso de práctica, el profesor la hace. En el caso del seminario, los alumnos comienzan a exponer. En ambas situaciones, se me va a olvidar, Ludwig, te voy a pasar el teléfono del doctor Danilo para que ya ustedes tengan la distribución de cómo va a ser el primer seminario, ¿sí? Porque es importante para que ya sepan. Yo les estoy enviando, ya les he enviado el artículo, pues ustedes tienen que leerlo y en función de eso preparar su informe y salir de exposición. ¿Cómo va a ser la distribución? Ya eso lo dice el doctor Danilo, ¿sí? Tenemos entonces que cada uno de estos epitelios van a tener una localización y característica en función de su lugar, ¿sí? A ver, ¿qué le está diciendo a su compañera? De repente sería importante que nos escuchemos acá. ¿Alguna cosa diferente? ¿Algo igual? ¿Nada? ¿No? Porque no creo que sea otro tipo de comunicación. Ahí está. Y cuando hablamos de epitelios, en automático tenemos que pensar en función. Acá estamos con los poliestratificados, ¿no? ¿Qué tipo de poliestratificado es este? Plano. ¿Tiene queratina o no? No. Esta es la queratina. Acá está el plano. Poliestratificado plano, no queratinizado. Poliestratificado plano, queratinizado. Poliestratificado cúbico y ¿cuál es este? Cilíndrico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los poliestratificados, tenemos que referirnos a la función diferente a los anteriores. ¿Para qué sirve que tenga tanta cantidad de capas? ¿Cuál es la razón? La principal razón de que tenga varias capas. ¿Proteger a qué? A la fricción. ¿Qué órgano sería este? ¿Podría ser? ¿Qué órgano? Esófago. ¿Qué otro órgano puede ser? Boca. ¿Qué otro órgano puede ser? Ya, pero ¿qué otro órgano aparte? Han dicho boca, esófago, ¿qué más? Nada más. Laringe, ¿qué más? Vagina, ¿qué más? Ano, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber una función para esto. ¿Qué va a pasar por allí? Puede ser el bolo alimenticio, puede ser el pene, puede ser roce por alguna sustancia mal ingerida y puede esfacelar, dañar la superficie, pero como tiene tantas capas, no se va a perder, solamente va a ser lo superficial. Pero la piel, el pulpejo de dedo, todo lo que es piel, tiene que tener una capa protectora, densa, gruesa. No tienen el mismo momento, por si acaso. Se han puesto juntos
para que pueda verse, porque si pusiéramos al mayor aumento, al mismo aumento, solo veríamos o la capa, esta o la otra capa. No podríamos ver ambas capas como estamos viendo allí. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Tiene menor aumento, este es mayor aumento, para poder alcanzar a ver toda. Y toda esta capa, que es la queratina, va a proteger a esta zona que va a estar en comunicación con rayos solares, va a estar en comunicación con desecación, con humedad, con atricción, con fricción que podría ser, etcétera, y que puede dañarse. Entonces tiene la suficiente cantidad de capas para protegernos. Y todo esto recién es la capa poliestratificado plano. Esto vendría a ser esto, poliestratificado plano. ¿Pulidejo de dedo? Pulidejo de dedo. ¿Y cómo sabemos uno del otro? Porque acá no hay invaginaciones o evaginaciones. ¿Qué son invaginaciones? Estructuras que ingresan. Evaginaciones son estructuras que salen. Al hablar de invaginaciones, estamos hablando de el epitelio, invaginaciones del epitelio, del epidermis. Cuando hablamos de evaginaciones, hablamos del tejido conectivo, que está queriendo salir. Son cosas contrapuestas, ¿ya? Esto ingresa y este sale. Ingresa, esto quiere salir, quiere salir, quiere salir. Evagina, el otro invagina. Todo ese epitelio poliestratificado, que vendría a ser esto, que tiene esas estructuras que se conocen con el nombre de papilas. Es un epitelio papilífero. Acá no lo ven. ¿Y para qué es papilífero? ¿Alguien me puede decir cuál es la razón que tenga papilas? Hay 3 razones importantes. ¿Perdón? Para que no salga. No, ahí no hay agua. ¿Para absorción? ¿De quién? Del epitelio, ¿sí? Está bien, es una razón. Hay otra razón también. Porque acá no hay vasos sanguíneos, acá no hay vasos sanguíneos, acá hay vasos sanguíneos, precisamente para nutrir. Hay otra razón más. ¿Para qué tiene esas papilas? ¿Quién me la dice? Le pongo un punto adicional en la práctica, en el seminario. Mecanorreceptores. ¿Tu nombre? Nicola, apellido. Lo apunta, por favor, para pasarlo, ¿ya? Es que tenemos que pensar, no solamente es para la función, sino para albergar estructuras, estas papilas. Y así tenemos los mecanorreceptores, las terminaciones nerviosas que pueden localizarse y se van a localizar allí. Entonces tiene función específica, por qué tiene esa forma y por qué tiene esa localización, ¿sí? Acá tenemos poliestratificado púbico. ¿Qué vienen a ser? Estructuras glandulares. ¿En dónde está? En la dermis profunda. ¿Listo? Estamos casi para acabar la célula como un componente de todo. Ya. Es parte de la laringe. La laringe tiene 2 porciones. ¿Sí? La laringe tiene una porción respiratoria y otra digestiva. Es la contrapuesta. ¿Sí? Lo vamos a ver ya cuando hagamos el capítulo correspondiente. Cuando nosotros vemos un tejido, en automático tenemos que pensar en 2 alternativas: lo individual y el todo. Lo individual es la célula, el todo es una estructura, un órgano. Cuando en el examen se le pone qué estructura es, me estoy refiriendo a una
La estructura que está conformada por grupos celulares y que van a tener una función probablemente. Esa es la estructura. A que diferente pregunte, ¿qué epitelio es? ¿O qué órgano es? Entonces, desde ahora, diferencia. Estamos viendo la individualidad del epitelio, la célula, que tiene una luz, un borde apical, que tiene una base, un borde basal. Y esta célula no está aislada, está en comunicación con otras. Está unida o fusionada con otras estructuras celulares similares por la localización y que van a tener una función específica. Estos dominios que tiene las células van a dar determinada polaridad en cuanto a varias razones. Si esta célula contiene estructuras citoplasmáticas, por decir mitocondrias, es diferente que tuviera retículos endoplasmáticos o que tuviera lisosomas. Ustedes en biología han visto esa diferencia y esa diferencia nos va a dar la posibilidad de ver que si esta célula está produciendo, está almacenando o está absorbiendo sustancias. Dependiendo qué organela predomine allí, va a tener la característica y la función, y probablemente la forma y la coloración. Cuando hagan renal se van a dar cuenta que por qué es basofilia y por qué es eosinofilia, por qué tiene esa característica y en su borde la diferenciación de cada borde en esa parte del túbulo renal. Entonces acá está hacia el polo apical o luminal, perdón, en los estereocilios o vellosidades que podrían encontrarse. Y vemos acá microvellosidades, estereocilios, cilios y flagelos. Aquí he puesto a propósito Gardner. Tienen que revisar esa parte de Gardner para que lo reconozcan mejor. Cada una de esas estructuras tienen un tamaño, fíjense, en nanómetros o micrómetro, 7 a 10 micrómetros. ¿Sí? Para que más o menos lo entiendan esto, estos cilios y flagelos, imagínense un glóbulo rojo. ¿Qué tamaño tiene? 7 micrómetros. ¿Sí? Entonces, fíjense, el tamaño de estos cilios o flagelos es bastante grande. Pero a diferencia, estos estereocilios tienen otra configuración. Son más pequeños y tienen otra estructura molecular distinta. Y las microvellosidades no la vemos con el microscopio óptico. Cuando veamos la clase correspondiente a intestino, vamos a ver un borde en ribete, un borde rojizo, intensamente coloreado. Ustedes mueven el micrométrico y se trasluce, restringe la luz. Pareciera ser que fuera un delineado rojizo, muy coloreado. No vemos los microvellosidades porque son muy pequeñas. En cambio, los estereocilios en epididimo sí lo vemos, por el tamaño, ¿no? Los cilios en la tráquea, en la trompa uterina, sí lo vemos, porque son bastante más grandes, ¿no? Pero recuerden, también vienen preguntas en el examen de esos tamaños, ¿sí? Y acá tenemos la diferencia, ¿no? Fíjense, esas son las microvellosidades, como tienen componentes moleculares distintos a las otras estructuras. ¿Cómo la vemos acá? Esta es la microvellosidades. Esa banda rojiza que estoy señalando en la superficie, que discretamente se puede visualizar como una banda, pero son una cantidad muy grande de estructuras que tienden a aumentar la capacidad de absorción. A diferencia de los estereocilios que tienen otra constitución y componentes moleculares distintos. Por favor, revísenlo para que pueda ser mejor
con los esquemas que les estoy poniendo, las diapositivas van a aprenderlo mucho mejor. Como los cilios tienen las famosas uniones, cada una de esas uniones tiene una característica y función para poder dar la constitución del cilio respectivo, ¿no? Y acá vemos los cilios en una superficie probablemente de la tráquea, ¿sí? En una de las diapositivas dice, según la lectura, creo que se me ha pasado, pero revisen en las diapositivas, hay una lectura que he puesto adicional para lo que es uniones. Esa lectura adicional es para teoría, no es de seminario. La que es de seminario se la voy a pasar en un instante para que vean la diferencia, ¿no? Y finalmente los cilios que tienen las características acá mencionadas. Acá está lo que les estaba por decir, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar las especializaciones basolaterales? ¿Qué significa esto? La base y los costados de la célula. Esas uniones van a ser de estas tres variedades o clases: moleculares o adhesión celular, complejo de unión y membrana basal. Cada una de ellas tiene una característica peculiar y funcional. Acá vemos, ¿sí? No es lo mismo la superficie, la zona intermedia y la zona basal. Cómo va cambiando la configuración y los componentes moleculares y las sustancias que pueden permitir el paso a través de ella, de esa zona de unión. Recuerden que las moléculas de adhesión, ¿no?, esencialmente son dependientes de calcio o independientes de calcio. Y acá están dos grupos o subgrupos en cada una de estas. ¿Va a ser importante para qué? Para lo que es la parte inmunológica, la parte funcional, la parte de movilidad en los casos respectivos, ¿sí? En cambio, la adhesión celular, acá, fíjense lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son las cadeninas, integrinas y cómo estas están interrelacionadas en sus componentes moleculares? Y ahí nos queda todo, ¿no? Miren, las moléculas dependientes de calcio, las que hemos descrito hace un instante, tienen una característica. No solamente son estructuras así per se y que pueden estar contenidas en una célula, sino tienen una forma molecular específica que va a permitir que se junten, se adecúen, se fusionen, que albergue sustancias y que permita la funcionabilidad a esta molécula. Y hace posible que a través de esta adhesión celular pueda realizarse cambios estructurales, función específica o conversión o alteración de este tejido. Como esa célula que va a salir de una zona fija se va a pasar a una distante y va a convertir en una alteración patológica de sumo riesgo, como vendría a ser la metástasis. De ahí la importancia de este tipo de moléculas, ¿no? Acá vemos las dependientes de calcio, las selectinas, para que sirven precisamente para tener los puentes y uniones específicas para captar las sustancias, ser como receptores para una actividad en especial a desarrollar. Vemos las independientes de calcio. Acá no requiere mayor variación en su superficie o diferenciación en su superficie, son lineales porque van a cumplir una función netamente inmunológica. Van a entrar en contacto a la zona que debe estar y van a reaccionar para tener, por ello tienen esa forma
la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿no? Hemos hablado de lo que es un tejido. Ya les he dicho cómo este tejido está organizado, cómo se diferencia uno de otro. Hemos hablado después los distintos tipos de tejidos epiteliales mencionados. Y luego hemos hablado de la célula, cómo esta célula cambia y se transforma. Y luego estamos hablando del componente molecular de esta célula. Esta célula tiene estructuras que le permiten unirse o comunicarse o realizar la función o permitir salir a esa célula o permitir que esa célula sea el paso o la comunicación con estructuras superiores o inferiores. Todo esto va a determinar que en los complejos de unión, que es la otra gran variedad, son oclusivas o estrechas, son de fijación o son de hendidura. A cada lado de las células, una tras otra, las células tienen que tener esos complejos de unión para realizar estas funciones, ¿sí? Acá vemos un esquema de lo antes dicho. Y cada una de estas moléculas tiene componentes dentro de su constitución molecular. Esa es la lectura. No, acá hay, por favor, hagan un cambio de corrección. Me olvidé poner acá teoría. Lectura teórica, ¿ya? De la teoría. No es seminario. La del seminario es muy bonita, está en inglés, es para ver cómo ha cambiado el conocimiento del tejido epitelial a través del tiempo. No estoy hablando de Leeuwenhoek ni de Cajal, estoy hablando en el siglo, fin del siglo pasado y en el presente siglo, cómo el estudio de la microscopía óptica cambió a la microscopía electrónica y que ahora ya ni siquiera se queda en lo electrónico, lo digital, cómo se van a ver las estructuras tridimensionalmente. Es una lectura muy bonita, la de seminario. Por favor, no se confundan. Esta es la que he dado para lectura complementaria a la clase teórica, para que ustedes entiendan por qué hay tanta terminología de moléculas. Casi ya al final de la clase les quiero decir por qué les he dado esa tarea adicional en teoría. Ustedes no van a ser probablemente los médicos del siglo pasado, ya no. Ustedes son de este milenio. Probablemente cuando ustedes estén terminando se habrán descubierto más terapias inmunológicas, más terapias genéticas, más terapias que van a ingresar al cuerpo del paciente, sustancias codificadas genéticamente y programadas para desarrollar una actividad de reemplazo o bloqueando las que ya están. Y van a encontrar, cuando hagan especialidad, se van a quedar cortos con la especialidad, van a tener que hacer una subespecialidad, porque van a hablar ya de estructuras moleculares y bases moleculares para lo que van a utilizar en su terapia de sus pacientes. Esa es la medicina del futuro que les va a alcanzar a ustedes. Señores, señoritas, recuerden, yo he pasado 2 pandemias. Una que no fue tan fuerte como la del COVID. Pasé 2 pandemias. Ustedes van a pasar probablemente 3. ¿Cuántos sobrevivirán? No lo sé. Pero si es que ustedes la base molecular no la saben, van a estar mal. Por favor, recuerden eso. Qué bueno que hace un poco de sonrisa de parte de ustedes, pero probablemente la del COVID solamente es el preámbulo de lo que se viene. Tienen que estudiar muchísimo más. Finalmente, acá están unos esquemas de la unión anclante. Acá vemos las zonas adherentes
Fíjense las estructuras, cómo se fusionan como tramas para juntar una célula con otra, y las uniones comunicantes de nexo, y finalmente la membrana basal. ¿Qué hay debajo de un epitelio? Generalmente un tejido conectivo. Y entre el tejido conectivo y epitelio hay una membrana basal. ¿De acuerdo? Y esa membrana basal no es tan simple como una zona, sino tiene capas, ¿no? La lámina basal, la lámina reticulina, y dentro de la lámina basal dos subcavidades de láminas, como están en el esquema. Esta es la última diapositiva, ¿no? Que es lo antes mencionado, pero fíjense, también preguntas de examen. La composición de la lámina basal en su componente de la lámina densa es cuál corresponde, cuál no corresponde, eso tienes que aprender, ¿sí? Acá está la bibliografía. La clase de día. A más tardar el martes van a tener la clase de conectivo. Un ratito, por favor. La clase de conectivo, la guía. A ver, un ratito. Cuando sus compañeros, ustedes pueden abrir sus celulares, van a ver que la guía de práctica y la guía de seminario solamente tienen epitelio. ¿Por qué? Porque si yo les pase toda la guía anterior, hay muchas preguntas que han sido de muchos años atrás. Estoy renovando las preguntas. De seminario y de práctica. Y de seminario son preguntas nuevas, ¿sí? En seminario, un ratito, señoritas, señores, un ratito escuchen para que después digan, no lo entendí. En seminario hay en asterisco, en la lista de clases de seminario, hay unas que son con asterisco, que creo que sí es importante que se entienda ahora, porque después van a decir no se explicó en la clase inaugural y ustedes ya van a pasar de frente a